aparece definiciones acerca de lo que es la física. Decimos que es una ciencia que estudia las leyes, propiedades, causas, fenómenos del movimiento. Básicamente, la física lo que estudia tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de que es una ciencia, decimos que es ciencia porque, primero que nada, ¿qué es ciencia? Son todos aquellos conocimientos ciertos que hay acerca de algo, pero que tienen que tener validez universal. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que es válido aquí es válido en la China y es válido en Kunchinchín. En todo lado tiene que tener validez para que se considere algún conocimiento como ciencia. De lo contrario no sería ciencia, sería de pronto una teoría o algún otro tipo de, sí, algún lema o algo, pero para que se considere ciencia tiene que tener validez universal. Como la física es considerada una ciencia, quiere decir que todo se cumple a nivel universal. Realmente la física, en nuestro estudio que vamos a hacer en el grado noveno, para el grado noveno, vamos a hacer lo que tiene que ver con la parte de mecánica y específicamente la parte de cinemática, ¿sí? ¿Qué es la mecánica? La mecánica es una parte de la física que estudia todo lo que tiene que ver con movimiento. Como les acabo de decir, la física se basa en ese estudio. Y la mecánica hace referencia a todo lo que tiene que ver con el estudio del movimiento. La mecánica se divide en tres áreas fundamentales: cinemática, dinámica y estática. La cinemática es la parte de la física que me describe el movimiento. La dinámica es la parte de la mecánica que me dice las causas que producen el movimiento. Y la estática es la parte de la mecánica que estudia el estado de reposo o quietud de los cuerpos, ¿sí? En este momento vamos a hacer, nuestro estudio va a estar enfocado a lo que tiene que ver la parte de cinemática, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una reseña histórica. Ustedes saben que desde comienzos, digamos que algo que dio necesidad a la ciencia fue la necesidad de medir, y esto se dio ¿por qué? Porque en la antigua Babilonia, ¿sí? O sea, en la parte de Asia, donde queda actualmente Irán e Irak, era lo que se conocía como Babilonia, ¿sí? Cerca del río Nilo, Egipto, Éufrates, todo ese sector, cuando hacía mucha lluvia, actualmente también lo vivimos, pero digamos en esa época cuando llovía, el río Nilo crecía, y al crecer se desbordaba, y al desbordarse arrasaba con muchas de las casas, ¿sí? Entonces esto dio pie a ¿qué? A que mucha gente empezara a repartir la tierra, ¿sí? El repartir la tierra fue lo que dio inicio a, digamos, a la parte del estudio de las medidas, porque empezaron a formar las figuras geométricas para poder repartir de una manera, digamos, equitativa el terreno, ¿sí? Entonces, ¿qué dio inicio a las matemáticas? La necesidad de medir. ¿Y qué dio inicio a eso? Pues la repartición de la tierra, ¿sí? Por eso, digamos que un primer concepto del concepto de geometría era la medida de la tierra, ¿sí? Por eso era que se tomaba ese primer concepto. Bueno, nosotros sabemos que en la antigüedad existen bastantes filósofos que fueron a la vez matemáticos, científicos, fueron de todo a la vez, porque tenían el tiempo para hacerlo, ¿no? Actualmente no podemos encontrar a una persona que pueda estudiar tantas carreras como lo hacían ellos en la antigüedad, porque en este momento no disponemos de algo que es el tiempo, ¿cierto? Pero digamos que los que más se rescatan estaban Arquímedes, Aristóteles, ¿sí? Ptolomeo. A Aristóteles se le consideraba en la antigüedad, digamos, fue de las primeras personas que pensó o digamos que describió de alguna forma el comportamiento de los cuerpos, digamos, de los primeros físicos que hubo, se puede decir que fue Aristóteles. De él se rescatan que él decía que habían cuatro ramas fundamentales, lo que era la tierra, el viento, cuatro elementos fundamentales: tierra, viento, aire, fuego, ¿sí? Agua. Esos eran los cuatro elementos fundamentales. Bueno, desde la época de más o menos unos 300, 400 años antes de Cristo existieron ellos. Ptolomeo dijo en un momento que el centro el centro del mundo era la tierra, ¿sí?
y encontró, digamos, como aceptación con Aristóteles. Por más de 1600 años, eso, o más de 1800 años, esa historia se creyó, hasta que llegó Copérnico, más o menos en el siglo XVI, y dio una visión diferente. ¿Quién era Copérnico? Nicolás Copérnico era un monje polaco, pero por ser monje no pudo dar la información, porque en esa época, pues digamos que como que la religión dominaba mucho la parte del mundo. Las ideas eran teocéntricas, o sea que todo giraba en torno a Dios, ¿cierto? Todo giraba en torno a Dios. Pero él por eso no pudo en un momento determinado dar a conocer la teoría que él tenía acerca de que no, que realmente el centro del mundo no era el universo, no era la Tierra, ¿sí? Sin embargo, lo dejó por escrito y 100 años después Galileo Galilei retomó eso. Galileo Galilei tuvo la ventaja de haber perfeccionado el telescopio de Lippershey, de Hans Lippershey, y él observó hacia arriba. Cuando observó hacia arriba, observó que realmente el mundo era diferente, ¿sí? Incluso llegó a definir o concluyó de que realmente la Tierra era una esquirla de mugre en una esfera, ¿sí? Y esto dio pie a que se empezara a notar de una manera diferente la ciencia. Se puede decir que Galileo Galilei es casi, podríamos decir que es el padre de la física, ¿sí? De todas maneras, Galileo Galilei creó el método deductivo experimental y a él se le den muchos aportes a la ciencia. Digamos que, ¿a qué se debe que Galileo Galilei hiciera esto? Porque realmente él venía de un padre que en su momento se llamó Vincenzo Galilei, que en su momento fue como una de las personas que también aportó mucho a la ciencia. Y de ahí Galileo Galilei como que fue muy confrontativo, ¿sí? Galileo Galilei se dice que podría ser la reencarnación de Arquímedes, porque los dos tenían una cualidad específica, que ellos llevaban toda la demostración, ¿sí? Por ejemplo, a él se le debe también lo que tiene que ver con el estudio del movimiento uniforme acelerado, la caída de los cuerpos, ¿sí? Anteriormente Aristóteles pensaba que los cuerpos más pesados caían más rápidamente. Esto fue algo que refutó Galileo Galilei. La historia narra de que él se ubicó en la torre de Pisa para hacer su demostración y lanzó dos cuerpos de diferente forma y observó que los dos cuerpos caían a igual velocidad, ¿sí? O sea que replanteó todo lo que había dicho Aristóteles en la antigüedad, ¿sí? Bueno, resulta que Galileo Galilei, de todas maneras, el hecho, yo como que le había dicho la vez pasada, el hecho de haber descubierto de que el centro del mundo no era la Tierra, para él no fue fácil llevar esa información, a la gente, porque en ese momento toda la gente estaba concentrada con su ideología, o la religión, digamos, predominaba y se pensaba que todo estaba en torno a Dios. Y darle aceptación a eso en su momento hubiera sido una hecatombe, ¿sí? Entonces, por eso duraron más de 150 años para que realmente las universidades empezaran a hablar acerca de esa teoría. Sin embargo, Isaac Newton apareció después de Galileo Galilei, exactamente en el año 1642, a la misma época que murió Galileo Galilei, nació Isaac Newton. Isaac Newton es considerado el padre de la física. ¿Por qué? Porque realmente el gran aporte de Newton fue que retomó todo lo que habían hecho las demás personas y lo ordenó. Es uno de los grandes aportes, además de los muchos aportes que hizo, ¿no? Pero digamos que él reordenó lo que mucha gente antes de Newton se consideraba no física, sino la filosofía de la naturaleza. Así se le manejaba a esa ciencia. Después de Newton fue que se empezó a hablar de la física moderna, que es la que nosotros vamos a estudiar, la física de Newton. Después de Newton han venido mucha gente más a replantear la física. Albert Einstein hace aproximadamente 1955 replanteó muchas cosas de la física, fue el año que murió. Pero digamos que muchos de sus aportes cambiaron la física, pero ya cambió la física como a otro concepto. La física de Newton es básicamente macro, la de Einstein es relativista, mientras los aportes que han venido haciendo últimamente tienen que ver con la física atómica, o sea, el estudio de la materia, pero más en la parte diminuta, ¿sí? Bueno, digamos que por ahora dejemos esa parte histórica ahí. Hablemos les dije que uno de los primeros aportes fue la necesidad de medir. ¿Y qué es medir? Medir simplemente es comparar. Y es comparar con respecto a ¿qué? A un diferente patrón de medida. Yo puedo medir, por ejemplo, el tiempo que tarda una persona
en ir digamos, de aquí del salón al baño. Entonces puedo medir eso. No necesariamente puedo medir el tiempo, puedo medir ¿qué? La distancia. Puedo medir incluso la temperatura a la que nos encontramos. O sea que medir no necesariamente es longitud, que es el concepto que normalmente tenemos nosotros. Cuando nosotros nos hablan de medida, siempre lo relacionamos normalmente con la longitud. No, yo puedo medir varias cosas. Puedo medir fuerzas, puedo medir temperatura, puedo medir velocidades, puedo medir cualquier cosa. Todo aquello que yo pueda medir se llama magnitud. ¿Listo? ¿Qué es magnitud? Todo aquello que yo pueda medir. ¿Ok? Después hablaremos de los diferentes tipos de magnitudes que hay, escalares y vectoriales. Pero por ahora manejemos sus conceptos. Digamos que el primer patrón de medida que se dio fue más o menos en el siglo XVI, que fue la yarda. Y fue la distancia, la dio Enrique I de Inglaterra, y dijo que era la distancia que había desde la nariz hasta su brazo estirado, hasta la punta de su dedo pulgar. A eso lo denominó una yarda. ¿Sí? También había, en esa época, pues, digamos, el patrón de medida lo hacía el rey, y era, digamos, el que unificaba, a partir de sus medidas, era que hacía, digamos, por decirlo así, los trueques en las mercancías. La gente medía a partir de las cuartas, de las manos, pero ustedes se dieron cuenta que eso realmente, todo el mundo no tiene el mismo tamaño en sus dimensiones. Entonces todo esto, hasta hace muy poco, más o menos 1960, imagínense, hace poco, hace 53 años, se vinieron a unificar los patrones de medida. ¿Sí? Exactamente, una reunión que hubo de los, digamos, más grandes, sobresalientes personas, digamos, científicos del momento. En 1960 se reunieron en París, Francia, exactamente en Sèvres, e hicieron una reunión para hablar de los sistemas de medidas. La idea era unificar esos patrones de medidas. En esa unificación, pues Inglaterra no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos de su tecnología está en un sistema que se llama el sistema inglés, y no quiso participar de eso, pero la mayor parte de los países se unificaron para crear el patrón de medidas. En el sistema internacional de medidas, digamos que hablaron de tres unidades fundamentales, que fueron lo que tienen que ver con longitud, masa y tiempo. ¿Sí? Con longitud hablaron de qué es la longitud. Realmente la longitud es el tamaño de una línea. ¿Sí? Con respecto a la longitud, hablaron de un patrón de medida que es el metro, en un sistema que llamaron el sistema internacional, que conocemos nosotros como el MKS. ¿Qué es el metro? El metro es una primera definición que se dio, es que era una 10.000.000ª parte de la distancia del polo al ecuador. ¿Sí? A eso se suponía que del polo al ecuador eran 10 millones de metros, entonces una partecita de esas le llamaron metro. Actualmente tiene una definición diferente, está relacionada con el rayo de emisión del criptón. ¿Sí? Como 1.650.000 algo de velocidad que hace ese rayo. Entonces esa distancia la definen como metro, pero digamos que para nosotros entenderlo mejor podemos decirlo así. Incluso otra definición que hay del metro es de un prototipo de una barra que hicieron en platino y iridio, que se encuentra allá en Sèvres, París, y que tiene exactamente la medida de un metro. En la antigüedad también se conocía algo como un patrón de medida, se llamó la toesa, que también la manejaban sobre la época del siglo XVI por Enrique I, y era más o menos también de ahí sacaron el prototipo, era más o menos también una barra de más o menos 2 metros de longitud. Bueno, otra unidad fundamental fue el kilogramo. ¿Y qué se definió como kilogramo? El kilogramo es exactamente la cantidad de agua que cabe en un decímetro cúbico, o sea, hace exactamente 1 litro de agua. Pero esa agua tiene que estar ¿a qué? A 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el agua es el único elemento de la naturaleza que en su estado natural es 4 grados centígrados. A más de 4 grados centígrados se dilata, y a menos también. ¿Sí? Entonces por eso hablan de que debe estar a 4 grados centígrados. Y la otra unidad fundamental fue el tiempo. Y el tiempo se define como ¿qué? Como lo que dura un evento. Y el tiempo se definió como una 86.400ª parte del día solar. Digamos que eso es básicamente fundamental lo que se trabajó en esas unidades. De ahí se desprende cualquier cantidad de unidades más, pero veamos por ahora esas. Entonces miremos en el sistema de medidas, qué sistemas de medidas hay con respecto a las tres unidades. Está el MKS o internacional, que es el que les acabo de decir, que como unidad fundamental para la longitud definió el metro,
para la masa del kilogramo y para el tiempo del segundo. Está el sistema sexagesimal, es otro que manejamos bastante, que para unidades de longitud está el centímetro, para masa gramo y el tiempo del segundo. El sistema internacional, ¿sí? El sistema inglés, que para unidades de longitud define el pie, la masa, la libra y el tiempo del segundo. Y el sistema británico gravitacional está como unidades de longitud del pie, como unidades de masa está el slug, es una medida de masa en el sistema británico, y como unidades de tiempo está el segundo. ¿Listo? Además de eso, cuando nosotros hablamos de este sistema de unidades, es importante manejar la base decimal. La base decimal es la que nosotros venimos manejando, los 10 números, de 0 al 9, ¿sí? Y para esa base decimal tenemos algunos prefijos y unos símbolos que me permiten que en un momento determinado en la física ahorrarme para poder expresar algunas cantidades o demasiado grandes o demasiado pequeñas, ¿sí? Para eso se habló de esos tipos de múltiplos. Exactamente para eso, para expresar unidades o demasiado grandes o demasiado pequeñas acompañadas de un prefijo, entonces ya sé de qué estoy hablando. ¿Ok? Miren, ya hemos visto nosotros que todo número elevado a la 0 era 1, ¿cierto? Entonces cuando yo digo de 10 a la 0 hago referencia a una unidad. Por ejemplo, el metro. Para mí la unidad es el metro. Entonces, 10 a la 1 que es 10, una forma de definir 10 metros sería un decámetro. ¿Sí? Estamos hablando como unidad fundamental el metro. Si estamos hablando como unidad fundamental el gramo, pues un decagramo. ¿Sería el qué? 10 gramos. Si estamos hablando de 100, podemos hablar de qué? Hectómetro. Son 100 metros. Un hectogramo. 100 gramos. Si estamos hablando de 1000, 10 a la 3, 1000, tendríamos el kilómetro. Son 1000 metros o un kilogramo, 1000 gramos. ¿Sí? Entonces, estos prefijos se usan es para ayudar, acompañarme para no hablar de expresiones demasiado grandes. Entonces simplemente utilizo el prefijo y ya sé de qué estoy hablando. ¿Sí? Existe por ejemplo 10 a la 6, que es el mega, ustedes lo han escuchado por ahí, megabytes, 1.000.000 de bytes, ¿cierto? 10 a la 9, giga, que son ¿qué? 1000 millones. Para hablar de 1000 millones de bytes, pues más bien digo una giga. ¿Sí o no? O, ¿cómo lee esta cifra? 10 a la 12. Un billón. O 1.000.000 de millones. Pero para decir, me regala un disco, por decirlo así, me regala un disco de 1.000.000 de millones de bytes. Entonces mañana uno dice, regálame un disco de una giga. ¿Sí o no? O de 42 gigas, 42 millones de bytes. Por eso se utilizan los prefijos. ¿Para hablar de qué? Para hablar de unidades, ¿cierto? 10 a la 12 es tera, 10 a la 15 es penta, 10 a la 18 es hexa. Cuando las unidades se crecen mucho, es muy difícil expresarlas. Entonces por eso necesito hablar de los prefijos que me reemplazan ese valor de la unidad. Lo mismo sucede cuando son muy pequeñas. Entonces hablamos de los múltiplos de la base decimal y encontramos que 10 a la menos 1, que es 0.1, es un deci. Si estamos hablando del metro, sería un deci, del decímetro, ¿no? 10 a la menos 2, 0.01 centímetro. Se representa con la letra C. 10 a la menos 3, mili. 10 a la menos 6, micro o micra, ¿cierto? Micro. 10 a la menos 9, nano, porque que hablan de nanopíxeles, unidades demasiado pequeñas, ¿cierto? Entonces, 10 a la menos 12, pico. 10 a la menos 15, vento. 10 a la menos 18, ato. Y aquí utilicé 10 a la menos 10, que es una unidad que se utiliza mucho, que es el Armstrong. ¿Listo? Por ahora, pues, veamos hasta ahí. La próxima clase continuamos. Profesor, es una información que necesitamos. No, eso no es notación científica. De ahí parte la notación científica. ¿Me entiendes? Porque necesito manejar unidades demasiado grandes o demasiado pequeñas.